Bueno, aquí se nos quedó la cosa. Ayer estábamos haciendo esto, dijimos que cuando consideremos los rozamientos, las ecuaciones cambian ligeramente. ¿Hasta dónde? Vale, al considerar los rozamientos la cosa cambiaba ligeramente. En este caso, a ver, tiene el inconveniente de que son muchos cuerpos, hay que tener en cuenta que esa fuerza de rozamiento entre las dos cajas hay que considerarla dos veces, pero por lo menos lo que no tenemos dudas es en qué sentido se va a mover, porque eso no se puede mover en un sentido. Entonces, por un lado mejor, por otro lado peor. Vamos a hacer algún ejercicio más. Tenía aquí anotado alguno que quería hacer. Por ejemplo, el siguiente. Ya tenéis todo. Ejercicio. ¿Perdona? El de las cajas, tal. Es muy largo para un examen eso. Que es muy largo eso para un examen. Bueno, a mí se me hace muy largo eso para un examen, no da tiempo. Daría tiempo a hacer uno. Entonces, me antoja muy largo, dime. Bueno, a ver, situación, os pongo en situación. Eje Y, eje X. Tengo un átomo de hidrógeno que viene hacia acá con un ángulo de 30 grados y una velocidad de 2,6 por 10 elevado a 5 metros por segundo. 2,6 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Bastante rápido. Ese es el átomo de hidrógeno. Por otro lado, viene también un átomo de flúor. Este con un ángulo de 45 grados y con una velocidad de 9,1 por 10 elevado a 4 metros por segundo. Chocan y forman una molécula de fluoruro de hidrógeno. Es decir, la reacción es esta. Vale. Bueno, hidrógeno más flúor para formar fluoruro de hidrógeno. Realmente sería H2 más F2, pero vamos a suponer átomos sueltos, porque si no, la vamos a liar. Bueno, vamos a suponer que hemos disociado primero a alta temperatura el hidrógeno y el flúor y tenemos una mezcla de átomos sueltos en vez de moléculas y chocan, de tal manera que se forma una molécula de fluoruro de hidrógeno. ¿Vale? Calcular velocidad y trayectoria de la molécula de fluoruro de hidrógeno. Teniendo en cuenta que la masa atómica del hidrógeno es una unidad de masa atómica, la del flúor 19 unidades de masa atómica. Calcular la velocidad y el ángulo, o sea, la dirección de la molécula de fluoruro de hidrógeno que se forma. Velocidad y dirección con la que se mueve la molécula de fluoruro de hidrógeno que se forma. 30 y 45. El de hidrógeno 30 y el de flúor 45. Dime. Ya está ajustado. 1,1. A ver, realmente estas reacciones se hacen con moléculas, pero bueno, vamos a suponer que las hemos disociado a alta temperatura
tenemos átomos sueltos de hidrógeno y de flúor que chocan entre sí y forman fluoruro de hidrógeno. Y entonces queremos calcular la velocidad y la dirección con la que sale la molécula de fluoruro de hidrógeno que se forma. Vale, pues es un problema de conservación del momento cinético. Momento cinético. Ya mezclo cinético con angular, angular con cinético. En este caso, el momento cinético inicial tiene que ser igual al momento cinético final. Vamos a calcular momento cinético inicial. Bueno, pues será la suma del momento cinético del hidrógeno más el momento cinético del flúor. Y para luego facilitar, bueno, momento cinético del hidrógeno es masa de hidrógeno por velocidad del hidrógeno, momento cinético del flúor, masa de flúor por velocidad del flúor. Ese es el momento cinético inicial. ¿Cuál es el momento cinético final? Será la masa de fluoruro de hidrógeno por la velocidad del fluoruro de hidrógeno. Bueno, pues esto tiene que ser igual a eso. Ya está. De acuerdo con el principio de conservación del momento cinético, como no hay fuerzas externas, no hay fuerzas exteriores que actúen sobre... ¿Perdona? Sí, P inicial, momento cinético. Inicial, claro. Es decir, de acuerdo con la ley de conservación del momento cinético, en ausencia de fuerzas externas, aquí no hay ninguna fuerza externa. La fuerza que ejercen el uno sobre el otro cuando chocan. Pero de acuerdo con el principio de acción-reacción, se anulará una con la otra. Entonces, lo que tengo es que el momento cinético inicial tiene que ser igual al momento cinético final. Es decir, masa de hidrógeno por velocidad del hidrógeno más masa de flúor por velocidad del flúor tiene que ser igual a la masa del fluoruro de hidrógeno por la velocidad del fluoruro de hidrógeno. Esto es la expresión vectorial. Para simplificar, ¿qué es lo que voy a hacer? Descomponer el eje X en el eje Y. Y así voy a trabajar ya solo con vectores y le aplicaré los criterios de signos correspondientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, voy al eje X, voy primero al eje X. Eje X. ¿Cuál será el momento en el eje X? Será masa de hidrógeno por la velocidad X del hidrógeno. En este caso, ¿la velocidad X del hidrógeno es positiva o negativa? Positiva porque, según el criterio de signos, se está moviendo hacia la derecha. La componente X será positiva. Pues esa es positiva. La masa, la componente X del flúor, esta es negativa. Menos masa de flúor por la componente X del flúor es igual a la masa del fluoruro de hidrógeno por la componente X del fluoruro de hidrógeno, que no sé si será positiva o negativa, ya veremos con qué signo sale. ¿Vale? Eso es el eje X. ¿Cuánto vale la componente X de la masa del hidrógeno? Pues sería entonces masa de hidrógeno por velocidad del hidrógeno y en este caso masa de hidrógeno es la masa de hidrógeno. Ah, vale. Sí, estoy con las velocidades X. Pero la velocidad X del hidrógeno es velocidad de hidrógeno por el coseno de 30. Porque, si os fijáis aquí, la componente X con respecto a este ángulo es el cateto contiguo, por tanto coseno. Menos masa de flúor por velocidad de flúor por coseno de 45, igual a la masa del fluoruro de hidrógeno por la velocidad X del fluoruro de hidrógeno. Aquí ya lo tengo todo. Aquí ya lo tengo todo. Ya puedo calcular la velocidad X. La velocidad X del fluoruro de hidrógeno sería igual a la masa de hidrógeno
por velocidad de hidrógeno por coseno de 30. Menos masa de flúor por velocidad de flúor por el coseno de 45. Y todo esto dividido por la masa del flúor de hidrógeno. Las masas las tengo en unidades de masa atómica, pero como las tengo todas en las mismas unidades de masa atómica y no quiero calcular el valor del momento cinético, no necesito pasarlas a kilogramos. Puedo trabajar directamente con ellas en unidades de masa atómica y el resultado va a estar en unidades de masa atómica, y si las velocidades están en metros por segundo, el resultado va a estar en metros por segundo. Por tanto, la masa de hidrógeno es 1, la velocidad del hidrógeno es 2,6 por 10 elevado a 5, 2,6 por 10 elevado a 5, todo esto por coseno de 30. Menos la masa del flúor, que es 19, por la velocidad del flúor, que en este caso es 9,1 por 10 elevado a 4, por 9,1 por 10 elevado a 4, por coseno de 45, y todo esto dividido por la masa del flúor de hidrógeno, que es 20. 1 del flúor más 19 del hidrógeno, 20. Bueno, pues si hacemos esto con calculadora, es 2,6 por 10 elevado a 5 por coseno de 30. Aseguraos, por favor, en qué unidades tenéis las calculadoras. ¿Vale? Antes de hacer nada, aseguraos. En este caso, como vamos a trabajar con grados sexagesimales, aseguraos que la calculadora está en grados sexagesimales, no vaya a salir cosas raras. 2,6 por 10 elevado a 5 por el coseno de 30. Bueno, también podéis poner raíz de 3 partido por 2. Menos 19 por 9,1 por 10 elevado a 4 por coseno de 45 por el coseno de 45. Esto sale menos una burrada. Todo esto dividido por 20 me sale menos 4,98 por 10 elevado a 4 metros por segundo. Menos 4,99. Menos 4,99 menos 4,99 por 10 elevado a 4 metros por segundo. Sí, eso significa que va hacia la izquierda. Un pelín hacia la izquierda. Luego podemos saber cuánto. Me voy al eje Y y hago lo mismo. Me voy al eje Y. ¿Puedes mover un poco para que pone 4,99. Menos 4,99 por menos 5, si queréis. Menos 4,99 sale 4,9871, prácticamente menos 5. Por 10 elevado a 4 metros por segundo. ¿Vale? ¿Ya? ¿Y por qué no? ¿Por qué el resultado está negativo? Porque eso significa que va hacia la izquierda. Perdón, según lo ves tú, hacia la izquierda. Es en el eje X. ¿Vale? Es en el eje X. Vamos a ver ahora qué ocurre en el eje Y. Masa de hidrógeno por velocidad Y del hidrógeno, esta es positiva. Ahora, las velocidades Y, en ambos casos, son positivas porque los dos átomos van hacia arriba. Las dos son positivas, entonces masa de hidrógeno por velocidad I del hidrógeno más masa del flúor por velocidad I del flúor es igual a la masa del fluoruro de hidrógeno por la velocidad I del fluoruro de hidrógeno. La velocidad I es igual a la velocidad por el seno, en este caso sería masa de hidrógeno, velocidad de hidrógeno por seno de 30, masa del flúor, velocidad del flúor por el seno de 45, igual a la masa del fluoruro de hidrógeno por la velocidad I del fluoruro de hidrógeno. En este caso, despejamos igual. La velocidad I del fluoruro de hidrógeno es la masa de hidrógeno por la velocidad del hidrógeno por el seno de 30, la masa del flúor por la velocidad del flúor por el seno de 45,
Y todo esto dividido por la masa de fluoruro de hidrógeno. Entonces sería 1, las velocidades, voy a poner 2,6 por 10 elevado a 5, 2,6 por 10 elevado a 5 por seno de 30, más 19 por 9,1 por 10 elevado a 4 por el seno de 45, y todo esto dividido por 20. Oye, profesor, ¿qué opinas de la hoja de ejercicio que te ha pasado adelante? Es verdad. ¿Perdona? Lo demás, la hoja de ejercicio que te ha pasado en el CD. Lo vas a corregir tú. Lo podríamos hacer aquí. Lo corrige ella y son ejercicios de matemáticas, no de física. Porque el precio de venta de no sé cuánto no tiene nada que ver con la física. Bueno, 2,6 por 10 elevado a 5 por seno de 30 más 19 por 9,1 por 10 elevado a 4 por el seno de 45. Si no me he equivocado, seno de 15, no, seno de 45, si no había equivocado. Seno de 45, sale una burrada y todo esto dividido por 20, me sale 6,76 por 10 elevado a 4. 6,76 por 10 elevado a 4 metros por segundo. Es decir, la molécula de fluoruro de hidrógeno que se forma es una molécula que es así. Fluoruro de hidrógeno se mueve con una velocidad, va para allá. Tiqui, 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 tiqui. Bueno, ahí más o menos. Esto es VI, que es 6,76 por 10 elevado a 4 metros por segundo. Esto es Vx, que era, ¿cuánto había salido Vx? Menos 4,99 por 10 elevado a 4. Menos 4,99 por 10 elevado a 4 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad entonces? Raíz cuadrada de 6,76 por 10 elevado a 4 al cuadrado más 4,99 por 10 elevado a 4 al cuadrado. Y ahora ya alargo el rabito de la raíz. Y ahora lo que sale. Raíz cuadrada de 6,76 por 10 elevado a 4 al cuadrado más 4,99 por 10 elevado a 4 al cuadrado. Sale 8,4 por 10 elevado a 4. Sale 8,4 por 10 elevado a 4 metros por segundo. Esta es la velocidad con la que sale la molécula de fluoruro de hidrógeno que se forma. Y bueno, ya podéis indicar la dirección indicando pues el ángulo con el eje vertical o con el eje horizontal, como queráis. Da igual, pero indicar si lo tenéis que hacer algún ejercicio parecido, indicar en el dibujo qué ángulo os estáis refiriendo. Si os referís a este ángulo, por ejemplo, ese ángulo alfa sería igual al arcotangente de 6,76 por 10 elevado a 4 dividido por 4,99 por 10 elevado a 4. Más. Arcotangente 6,76 dividido por 4,99. Sale 53,57 grados. 53,57 grados. Ese es el ángulo que forma. Ese lo he sacado de aquí, de este libro.
Vale, en el libro pone 8,38 por 10 elevado a 4. Vaya por Dios. La velocidad. 8,38 por 10 elevado a 4. Qué chiselo. Y el ángulo, me parece curioso el ángulo que da como resultado, porque como no indica el dibujo para nada, pero el ángulo que da como resultado es 126,3. No, es que está dando este ángulo. Está dando este ángulo. ¿No teníamos que haber puesto uno negativo? ¿El qué? Menos 4,99. No, porque estoy considerando el ángulo. Si yo pongo negativo me va a salir menos no sé cuántos grados. Y estoy considerando el ángulo medido así. Lo importante es el dibujo y hacer referencia al dibujo. De hecho, el ángulo que da es este. Y dice que son 126. Si haces 180 menos 53,57, pues salen los 126 y pico que dicen. Vale. Me ha salido. Bueno, esto es un ejercicio de conservación del momento cinético. Momento inicial igual momento final. En ausencia de fuerzas externas, tal. Cuando los objetos ya no se mueven en el mismo eje, lo que tengo que hacer es descomponer. Por un lado, eje X, por otro lado, eje Y. Y al final igualo y me tiene que salir sí o sí. ¿Vale? En este caso parece lógico, ¿no? El átomo de hidrógeno va más rápido, pero la masa es, pues prácticamente no, 19 veces más pequeña que la del átomo de flúor. Y sin embargo, se mueve, el átomo de hidrógeno se mueve, no llega a 10 veces más rápido. Esto es por 10 elevado a 4, esto es por 10 elevado a 5, pero esto es 9 y esto es 2. No llega a ser 10 veces más rápido, con lo cual este átomo, que es más pesado y la velocidad es un poco menor, lo que hace es que la molécula salga un pelín hacia la izquierda. ¿Vale? Sale para allá. La molécula de hidrógeno, de fluoruro de hidrógeno, tal, según hemos calculado, iría hacia allá. Tendría la molécula de fluoruro de hidrógeno, estaría aquí, iría hacia allá, formando aquí un ángulo de 56, no sé cuántos grados, por lo que ha salido. 56,57 grados, 56,6 si queréis. Formando un ángulo de 56,6 grados. Y la velocidad de 8,4 por 10 elevado a 4 metros por segundo. Ya está. Vale, venga, vamos a ver un péndulo cónico. Vamos a ver un péndulo cónico. ¿El péndulo compuesto es superconstante? No, el péndulo compuesto no es un péndulo cónico. El péndulo simple es este. El péndulo compuesto, no sé si es que tiene dos y tal. Bueno, es un lío tremendo. El péndulo cónico. El péndulo compuesto sería muchísimo. Vamos a ver un ejemplo de péndulo cónico. El péndulo cónico es lo siguiente. Tengo. Vamos a suponer que tiene una longitud de 1,2 metros, ¿vale? Y este péndulo gira. Péndulo cónico. Tengo, pues más o menos la idea es esta. Un poquito mejor. Pero bueno, la idea es esta. Hay algo aquí. Pásame el cable ese. Por favor. Yo esto lo pago, yo no pienso. Péndulo cónico. No, el botafumeiro es así. El botafumeiro es así. El péndulo cónico da vueltas. Péndulo cónico.
gira, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso. Botafumeiro, ¿no sabe lo que es el botafumeiro? ¿De verdad que no sabéis lo que es el botafumeiro? ¿Nadie sabe lo que es el botafumeiro? Botafumeiro es un incensario, es decir, para quemar incienso que hay en la Catedral de Santiago de Compostela, que es pues más o menos como esta mesa, que lo mueven en la catedral entre unos cuantos curas puestos en un extremo y tirando una cuerda y oscila por una nave de la catedral. Bueno, vale, tengo ese péndulo. Tengo ese péndulo que gira y forma un ángulo de 30 grados. Y quiero saber cuál es la tensión de la cuerda y con qué velocidad gira. Quiero saber la tensión de la cuerda y la velocidad de giro del péndulo. ¿Qué fuerzas hay ahí? Deberías comer más fibra. El que ha hecho el ruido ese, que debería comer más fibra, digo. Tengo el peso. Y tengo la tensión de la cuerda. Vamos a ponerla así. Tengo el peso y tengo la tensión de la cuerda. Peso y la tensión, esas son las dos fuerzas que hay ahí. Pero, también habría una tensión de arriba, ¿no? No, ahora mismo hay peso y tensión. Lo que ocurre es que como no están en el mismo eje, lo que voy a hacer es descomponer la tensión en una componente vertical y otra horizontal. Ah, bueno, sí, pero lo que pasa es que ahora estoy considerando solo la masa. Para que la cuerda esté tensa tendría que haber aquí otra tensión. Y si yo considerara la cuerda, tendría que tener las dos. ¿Perdona? ¿Ah? Centrípeta. Fuerza centrípeta es la que hace que la bola gire. Siempre hay tensión de dos partes distintas. Si no hubiera la misma tensión en los dos extremos, la cuerda se arrugaría o se estiraría. Se anula entre sí. Siempre que yo uno un cuerpo con otro mediante una cuerda, una cadena y tal, hay la misma tensión en los dos extremos. En este caso, como estoy considerando solo el movimiento de la bola, aquí me da exactamente igual. Hay un ejercicio que aquí lo que habría es un agujero y aquí arriba lo que habría es otra masa y unida a la cuerda y la masa con un coeficiente de rozamiento, calcular la velocidad máxima con la que puede girar esto para que eso no se vaya. Ese sería otro ejercicio. Bueno, vamos a hacer este y luego ya iréis haciendo otras cosas. Bien, tengo tensión y peso. Como no están en el mismo eje, voy a descomponer la tensión en una componente vertical y una componente horizontal. Es decir, descomposición, como ya hemos hecho unas cuantas, la tensión la voy a descomponer, una componente vertical de la tensión y una componente horizontal de la tensión. En este caso, si ya está en el eje vertical. Ya, pero verlo siempre es como tu padre. A ver, en algunas circunstancias vamos a descomponer la normal. En otras circunstancias vamos a descomponer el peso. El peso en los planos inclinados descomponemos el peso. Ahora es que nos interesa descomponer la tensión. Si descompones el peso... Sí, pero era un péndulo que oscila. Péndulo simple. Este es un péndulo que gira. Este es un péndulo que gira.
Entonces, cuando hablamos del péndulo simple, descompuse el peso para hacer una fuerza tangente que le da fuerza recuperadora al movimiento oscilatorio. En este caso no hay ningún movimiento oscilatorio, hay un movimiento circular uniforme. ¿Y cómo sería si quieres ir hacia arriba? ¿Dime? ¿Y cómo sería si quieres ir hacia arriba? Que tiene que subir hacia arriba. Sí, girando hacia arriba, pero igual, lo que pasa es que el peso sería hacia abajo y la tensión para acá. Y a ver cómo haces para que... Claro, si lo tienes que mirar desde el punto de vista de poner el sistema de referencia igual en la bola. Y entonces hablar de fuerza centrífuga en vez de centrípeta. Y descomponerla una para arriba todavía. Pero bueno, vamos a ir primero caminando y luego ya si queréis correr, correremos. Tengo componente Y de la tensión, componente X de la tensión. En este caso, para que el sistema esté en equilibrio, para que no haya movimiento, la bola no vaya ni hacia arriba ni hacia abajo, a lo largo del eje Y el sumatorio de fuerzas tiene que ser 0, es decir, la componente Y de la tensión tiene que ser igual al peso. O lo que es lo mismo, componente Y de la tensión, si estos son 30 grados, estos son 30 grados, estos son 30 grados, la componente Y de la tensión es T por coseno de 30. Es decir, T por coseno de 30 es igual a M por G. Ya fijaos, hasta he quitado flechas y todo porque ya voy a ir un poquito más rápido. Por un lado tengo eso. Y por otro lado tengo que la componente X de la tensión es la fuerza centrípeta que hace girar a la bola. Es decir, T por seno de 30 es igual a M por V cuadrado partido por R. ¿Y cuánto vale el radio? ¿Y cuánto vale el radio? Si la longitud de la cuerda es de 1,2 metros, el radio... la mitad. No, la mitad no. 1,2 por seno de 30. A ver, este es el triángulo, estos son 30 grados y el cateto opuesto en este caso es el radio. El radio es 1,2 por el seno de 30, o L, longitud del péndulo, por el seno de 30. Es decir, esto lo puedo poner como mv cuadrado partido por L seno de 30. Vale, pues de aquí voy a calcular la tensión. Tensión es igual a M por G partido por coseno de 30. Y voy a sustituir la tensión ahí. Entonces tengo M por G por coseno de 30. M por G partido por coseno de 30, perdón. M por G partido por coseno de 30. Multiplicado por el seno de 30. Es igual a M... Para el despejado aquí la tensión. Tensión es igual a M por G partido por coseno de 30. Sustituyo y esto me queda como mv cuadrado partido por L seno de 30. Si queréis seno partido por coseno podéis poner como tangente. A ver, tensión por seno de 30 es la fuerza centrípeta y la tensión es M por G partido por coseno de 30. Sustituyo, si os dais cuenta además, la masa se me va, con lo cual es 1,5 kilogramos, me daba exactamente igual. Y lo que tengo es lo siguiente, tangente de 30 es igual a V cuadrado partido por L seno de 30. L seno. L seno de 30. Por tanto, la velocidad es la raíz cuadrada de L por la tangente de 30 por el seno de 30. En este caso. Si lo hacéis, te sale raíz cuadrada de 1,2 por seno de 30
y por tangente de 30. Total, 0,59 metros por segundo. Profesor, una pregunta. Ese es un péndulo, se llama péndulo cónico. Un péndulo cónico. ¿Vale? Esto es muy largo. Que esto es muy largo, dice. Pero tú dices que esto es largo. Mira, 1, 2, 3, 4 líneas. Esto es largo. Profesor. Bueno. Profesor. Mario, vamos a ver un ejemplo en el que voy a descomponer de forma un poquito distinta. Vimos, creo recordar que cuando hablamos... me pide la tensión también. Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es... Bueno, es que, bueno, simplemente sustituye aquí y calcúlala. 1,5 por 9,8 partido por coseno de 30. 1,5 por 9,8 dividido por coseno de 30. La tensión es de 16,97 newton. 16,97 newton. Esa es la tensión. Una vez que tenías la tensión también podías saber... ¿No se resta nada? Dime. ¿Teniendo tensión no se tiene que restar alguna cosa o algo? No, ¿para qué? No. Tensión, despejas de aquí directamente. Vale, digo que creo recordar que cuando os hablé de la dinámica del movimiento circular, ¿dónde está esto? A ver. Momento cinético, este era el momento cinético, el cohete, el choque, impulso mecánico. En un momento dado os he hablado de la dinámica del movimiento circular y del movimiento armónico simple. Aquí. Momento angular, dinámica de rotación, dinámica de la rotación. Y hicimos este ejemplo. El coche que toma la curva, tal. ¿Qué pasa si la curva está peraltada? No. O sea, ¿qué pasa si la curva tiene peralte? De hecho, vamos a hacer el mismo ejercicio, un coche de 800 kilogramos, coeficiente de rozamiento 0,3 y un radio de 80 metros. ¿Qué pasa ahora si la curva está peraltada? Vale, ¿qué pasa si tengo la misma situación, pero ahora la curva tiene cierto peralte? Un mordillo. Qué bonito. Es decir, tengo aquí el coche. Como las pistas de carrera. Claro, como muchas carreteras que tienen peralte. No, pues las pistas de carrera, pero las pistas de carrera que se casi... Las de NASCAR, dices. Sí, ¿no? Vale, ¿qué pasa si ahora tengo peralte? Vamos a suponer un peralte de 15 grados. ¿Qué pasa si ahora tengo peralte? Peralte de magia. ¿Qué fuerza tengo aquí? El peso. Tengo el peso. Así. Pero, fíjate que siempre hemos descompuesto el peso en una componente tal, la componente cual, la componente pascual. La normal es así, ¿verdad? Vale, pues ahora lo que voy a hacer es
descomponer la normal. ¿Por qué? Porque la fuerza centrípeta tiene que ir dirigida hacia el centro. Entonces, la fuerza centrípeta, en este caso, la fuerza centrípeta, en este caso, el dibujo no me ha quedado muy allá para ver los ángulos. El dibujo no me ha quedado muy allá para ver los ángulos. ¿Veis el ángulo? ¿Cuál es el de 15 grados? Espera, voy a hacerlo mejor, porque es que si no, no veis bien los ángulos porque el dibujo no está bien. El eje perpendicular sería más o menos, más correcto es hacerlo un poquito así. Sería más bien así, la normal, más bien así. Esta es la normal. La voy a descomponer en una componente vertical y otra componente horizontal. Y ahora ya se ve mejor, ¿verdad? Triqui. Vale. Me falta alguna fuerza por ahí, ¿a que sí? El rozamiento me falta. No lo he puesto por ningún lado. Tengo que considerar el rozamiento. ¿Eh? La fuerza de rozamiento, en este caso, es una fuerza que vendría aquí. Es una fuerza que vendría, vamos a dibujarla ahí. Esa sería la fuerza de rozamiento. Pero claro, es que la fuerza de rozamiento... A ver, nosotros puedes plantear este problema de dos maneras. Si lo planteas exactamente igual que hicimos el otro, consideramos que la fuerza de rozamiento es la fuerza centrípeta y que el centro, claro, es que el centro de curvatura no está aquí, no está aquí abajo. Realmente está aquí, el centro de la curva, pero bueno, si consideramos la proyección de la curva... En cualquier caso... ¿No te convence No me convence hacerlo así. No me convence hacerlo así porque os vais a liar. Me convence más hacerlo de la otra manera para que veáis la diferencia entre el perante y el no. Entonces lo voy a hacer de la otra manera. Mirad. Que ya sé que como vos, es fácil borrar, no tienes más que darle a deshacer. ¿No tenéis el botón deshacer en el cuaderno? No tenéis el botón deshacer en el cuaderno. Vale, vamos, es que os va a resultar más fácil entenderlo de esta manera. Vamos a descomponer el peso igual que lo hacíamos. Es decir, en una componente perpendicular al plano y una componente que vaya en el sentido del plano, para allá. El peso va para allá y para allá. Vale. La normal, vamos a dibujarla como la hemos dibujado hasta ahora siempre, así, ya está. ¿Vale? La normal la dibujamos así, ya está. Y me falta la fuerza de rozamiento, que sería, tal y como lo hemos dicho, así. Voy a coger los mismos datos para el coche. Era 800 kilogramos el coche, ¿verdad? El coche era masa 800 kilogramos, coeficiente de rozamiento 0,2. 0,3. Wow, se hace el coeficiente de rozamiento. Vale, ¿cuánto valdría la normal en este caso? La componente, la normal, lo digo por hacerlo más rápido y no ir tan...
ángulo de 15 grados es este, la normal es igual a la componente y del peso, que es igual a m por g por coseno de 15. ¿Vale? ¿Cuánto vale entonces la fuerza de rozamiento? Fuerza de rozamiento es igual a coeficiente de rozamiento por la normal. Es decir, bueno, mu por m por g por coseno de 15. ¿Y la parte I no sería por seno? Esa es la componente, la fuerza de rozamiento. Y ahora, no, PI es el coseno, es esta. La PI en este caso es el coseno. ¿Cuánto vale la componente X del peso? M por G por el seno de 15. Vale. Ahora, ¿qué fuerzas son las que van hacia el centro? El rozamiento y la componente X del peso, las dos. Con lo cual, la suma de estas dos, es decir, M por G por el seno de 15 más mu por M por G por coseno de 15 es igual a M por V cuadrado partido por R. Fuerza centrípeta. M, M y M me se van. Entonces, aquí saco factor común G y me queda G por el seno de 15 más mu por coseno de 15 es igual a V cuadrado partido por R. Con lo cual, la velocidad con la que puedo tomar la curva ahora es la raíz cuadrada de R por G por el seno de 15 más mu por el coseno de 15. Sería la raíz cuadrada del radio, eran 80 metros. 80 por G, 9,8 por el seno de 15 más 0,3 por el coseno de 15. A ver, seno de 15. Seno de 15. De 0,5 no. Seno de 15. Más 0,3 por el coseno de 15. Traca, traca. Esto por 9,8 y por 80. El radio. Radio de la curva. Hemos dicho que iba a coger los mismos datos que cuando os hice el ejemplo. En el ejercicio de ejemplo, dijimos que era una curva de 80 metros. El resultado, por cierto, que nos salía era 15,34 metros por segundo. 15,34 metros por segundo. Hago la raíz cuadrada, me queda solo por hacer la raíz cuadrada de esto y me sale 20,7 metros por segundo. Claro, con Peralte puedo ir más rápido. Si hago todo esto, me sale igual a 20,7 metros por segundo. Cuando la curva tiene peralte, no solo la fuerza de rozamiento ayuda a girar, sino también la componente X del peso. Por tanto, como la fuerza centrípeta es mayor, la velocidad puede ser mayor, o la velocidad es mayor. En el primer caso, la velocidad de paso por curva salía a 15 y pico, en este caso me sale 20,7 metros por segundo. ¿Cómo cuando derrapas, no? Si te pasas de esta velocidad, derrapas. Porque si te pasas de esta velocidad, entonces la fuerza centrípeta no es capaz de hacerte girar. Esto en kilómetros por hora multiplica por 3,6. Casi 75 kilómetros por hora. ¿Por qué los números parabólicos con todo eso tenemos en cuenta el rozamiento? No te oigo. ¿Que por qué no se tiene en cuenta la superficie de rozamiento? ¿Que por qué no se tiene en cuenta el coeficiente de rozamiento?
En el tiro parabólico. Sí, a ver, porque tú cuando te metes para arriba... Ah, bueno. El rozamiento, porque el rozamiento con el aire es muy pequeño. Depende mucho de la superficie del objeto. Si yo dejo caer este libro y la hoja, ¿cuál de los dos va a caer más rápido? Más o menos son iguales, pues no A ver, si pongo la hoja debajo del libro, y si pongo la hoja encima del libro. Al no haber rozamiento con el aire y la hoja, porque el apunte se por el libro, cae a la misma velocidad. El rozamiento con el aire para proyectiles es pequeño, o más o menos pequeño. Bueno. Claro, porque además es que no deja salir el aire, ¿sabes? Entonces, ahí tienes muchas cosas que vencer. Miguel, hasta luego.